Hola, muy buenos días, desde donde sea que nos acompañen. Aquí estamos desde Venezuela, madrugando, Eugenia Osorio y Gabriela Álvarez, unos tantos meridianos después. Venimos a sacar el canto de nuestro corazón en torno al fuego. Hola, Gabriela, buen día. Hola, Eo, buenos días. Gracias por madrugar. Hola, gente hermosa. Hoy venimos, Eo y yo, como en torno al fuego, como parte de todo lo que hemos estado hablando de la sombra y de ese camino de mirarnos y amarnos a través de ella. Vamos a hablar de la riqueza de una nueva mirada, de encontrarse y retornar en ese infinito, en esa infinita espiral de amor que somos. Para iniciar, les proponemos o les queremos proponer hacer un pequeño ejercicio de sentirnos tocados y dejarnos alcanzar por el mundo de nuevo, abrazar todo lo que es. De hecho, la carta que nos salió hoy para iniciar esta conversación se llama Embrace, abraza, abarca todo lo que el mundo tiene para darnos nuestro cuerpo en sus sinuosidades, rugosidades y suavidades. Para el ejercicio, si quieren, van a necesitar, si quieren, no sé, una taza, un té, un vaso de agua, un café o un chocolate o una galleta, lo que sea que quieran traer hacia ustedes. Y bueno, pueden hacer pausa o tomarse un momento y luego volver. Yo tengo un tecito, me imagino que estás tomando cafecito para iniciar la mañana. Sí. Así que nos vamos a sentar cómodamente, sentir, acercarnos a nuestro cuerpo también, como si fuese la primera vez que viniésemos a su encuentro. Sentir el tacto y el disfrute y el gozo de ser nosotros, nosotras, nuestro cuerpo, las sensaciones de la ropa tocando nuestra piel, las curvas de nuestro, de nuestro, de nuestras nalgas, de nuestros muslos, de nuestras caderas, posadas en esta silla, en este asiento que se deleita por sostenernos, sentir el deleite de la silla que nos recibe amorosamente y se alegra de reencontrarnos, encontrarnos con la luz que salta de alegría por encontrarse con nuestros ojos y se siente honrada de permitirnos ver. Y así, en ese estado, podemos dejarnos alcanzar por esa taza, por ese té, antes de tocarla, de ir hacia ella, sentir como ya, anhelante y expectante, siente la emoción de ser tocada por nosotros. Podemos sentir como ese amante, ese amor, esa persona que quiere ser tocada, deleitándose por el tacto de nuestros dedos. Podemos irla a agarrar suavemente, lentamente, sintiendo, sí, como cuando alguien se acerca a otro con esa emoción de wow, qué rico, aquí viene una caricia, esos dedos, ese tacto tan suave, ese calor tibio que me abraza, que me llena. Y así nos acercamos a ella, la tocamos, la tomamos entre nuestras manos. Sentimos la unión con la taza, cómo se regocija. Y dentro de ella hay ese líquido esperándonos a pasearse por primero tocar nuestros labios, disfrutando de ser parte de nuestro cuerpo, ser paseado por nuestra lengua, nuestra boca, descender por nuestra garganta, expandirse dentro de nosotros y ofrecernos su calor o su frío, ofrecernos su don, su ser, ese cero, esa vitalidad que hay en ese líquido. Disfrutar de este encuentro con el mundo, de este mundo que desea ser encontrado por nosotros hoy. Así que amanecemos, abrazando todo lo que es, dejándonos tocar y alcanzar hacia el mundo. Gracias, Gaby. A propósito de la poesía que nos llama
a esa dimensión donde los objetos también cobran vida, ¿no? Ujú. Y son como un reflejo de, de nuestros estados anímicos y sobre ellos proyectamos. Es como, a mí por lo menos me sirven para desdramatizar las situaciones porque es como sentirse acompañado por esos reflejos, ¿no? Es como puedo ver en una textura como mi propio estado de ánimo, mis sensaciones. Entonces, claro, esto nos invita a la calidez, a la conciencia y hace poco comparto un poquito, saludaba a un hombre que vive por la montaña y con su familia cultiva alimentos y es muy conocido en un sector aquí de la ciudad. Entonces estaba moliendo un jugo de caña, el señor Liborio, y nos decía, bueno, mire el vaso, no se lo tome así solamente, ¿no? Huela, mire el color, y es cierto, ¿no? O sea, incluso mirar el color de la bebida, que lo tienes en tus manos, que apreciar, ¿no? Porque estos son como las puertas que lo que se nos ha dado, ¿no? Y es perfecto para, pero si no le damos ese toque de conciencia de, wow, qué maravilla, ¿no? Puedo escuchar, puedo mirar, puedo oler, puedo saborear. Él nos comentaba que de alguna manera, pues los sentidos tampoco le correspondían a uno, ¿no? Entonces venía en la vejez un proceso como de atrofia. Y bueno, me pareció una buena medicina también. Entonces hay un poema que nos invita a que vivamos el mundo y lo. Gracias, Edu. Voy a compartir este poema de David White, que es un hombre que, bueno, que me inspira mucho y me acompaña también en mi camino. Se llama Todo está esperando por ti. Tu gran error es actuar el drama como si estuvieras solo, como si la vida fuera un crimen astuto y progresivo, sin ser testigo de las pequeñas y ocultas transgresiones. Sentirse abandonado es negar la intimidad de todo lo que nos rodea. Seguramente incluso tú, a veces, has podido sentir toda la gran gama, la presencia expansiva y el coro que desplaza tu voz de solista. Te has dado cuenta de cómo el jabón te ofrece su gentileza y el pestillo de la ventana te otorga libertad. El estar alerta es la disciplina oculta de la familiaridad. Las escaleras son tu maestro de las cosas que están por venir. Las puertas siempre han estado allí para asustarte y a la vez invitarte. Y el pequeño altavoz en el teléfono es tu camino de ensueño hacia la divinidad. Deja el peso de tu soledad y permítete entrar a la conversación con la vida. La tetera está cantando, aun cuando te vierte el agua. Las ollas en la cocina han dejado su indiferencia arrogante y por fin han podido ver lo bueno en ti. Todas las aves y criaturas del mundo son indescriptibles tal cual son. Todo, todo, todo está esperando por ti. Ay, y como tú nos compartías, Eus, tan sabiamente del señor Liborio, el permitirse, ¿no? El encontrarse con el mundo nuevo. Yo te compartía antes de iniciar que ayer, después de una meditación hermosa y además encuentros realmente con alma, ¿no? Con gente que viene al encuentro sin juicio, sin calificativos, sino con su completa humanidad y te reciben en tu completa humanidad. Yo me sentía como con los sentidos agudos, parte de la fiesta de la vida, como la misma luz de mi sala, la sala que habito todos los días desde hace, wow, ya más de 12 años, 13 años que vivo aquí, me era como nueva. Era como si por primera vez encontrara esa alfombra, como por primera vez viese a través de esa ventana. Y mi cuerpo también, mi cuerpo se sentía como expectante del encuentro eh, renovado conmigo, el permitirme tocarme y sentirme y respirar desde ese lugar de, sí, de total despojo de los calificativos, de justamente
¿no? A través de lo que hemos hablado de la sombra, de todo eso que uno siente que es vergonzoso, de lo que sientes que te tienes que sentir culpable, o por lo que debes ser juzgado, o señalado, o tú mismo te señalas. En este poema de David Whyte, ¿no? O sea, que dice, cuando te despojas de todo eso, esas ollas que se despojan de su arrogancia y su indiferencia, y se atreven a verte de nuevo, es la invitación para preguntarse cuando tú te despojes de tu arrogancia y la indiferencia en la que te escondes, en los calificativos, en la vergüenza, en la pena, y atreverte a ver de nuevo el mundo, a encontrarlo de nuevo. Y una olla se vuelve entonces una fiesta. Sí, estábamos hablando de habitar esas palabras con las que habíamos sido nombrados y que limitaban un poco nuestro espectro de comportamiento, pero cómo en la aceptación de eso que, bueno, eres muy callada. No, 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 al punto de que te sientes tímido toda la vida por esto que entonces no te permite de alguna manera actuar de otra forma. Pero entonces cuando no ves nada de malo en ello, sino que lo aceptas, también tienes la posibilidad de modificarlo, de cambiarlo, ¿no? Es como, bueno, un camino ahí de integración de estas cosas que nos decimos y eso de, bueno, exacto, esa frescura que surge de, de cuando, bueno, quitaste esa capa donde te podías mirar tal cual eras y porque entiendo que era una invitación a habitar el cuerpo y preguntarle, nos habías dicho, ¿no? Que Sí. qué estaba requiriendo del mundo. Entonces, en esta carta que nos sale, que solamente ocupa tu lugar, ¿no? Está, habítalo, está presente. Entonces pienso que antes de que ese concepto que recibimos, que ha habitado en nosotros, se transforme, nosotros también tenemos que poder habitarlo, ¿no? Entonces yo sí, yo conozco lo que significa esta apariencia, esta apariencia que he habitado, que puedo ser silenciosa. Pero entonces, a partir de ahí me permito nuevos comportamientos y esto se expande, ¿no? O sea, invita, de hecho es una invitación cuando muchas veces no queremos aceptar ese calificativo y reaccionamos en contra, pues sucede que entonces el opuesto genera un penduleo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, como de pronto en algún momento no me reprimo y puedo pasar a la exaltación, entonces es un poco parte de la represión del otro, ¿no? Del silencio. Entonces, sí, cómo declarar? Sí, puedo ser silencioso, pero entonces también puedo tomar una decisión de ser diferente a eso, ¿no? Entonces, tienen que venir como al encuentro, esos Ujú. opuestos, ¿no? Y abrazarse. Entonces ahí hablábamos de esto y aquello, esta Sí. verdad y esta otra. Entonces, siempre tratando de conectar, porque, exacto, es la invitación, ¿no? El mundo es una proyección de mis emociones, veo en esas ollas el reflejo de cómo no puedo deponer, ¿no? Juicios y entonces, claro, pero las teteras cantan, entonces estamos, cuando ¿no? Celebramos, pues la vida celebra con nosotros también, ¿no? Y se convierte en esos fenómenos, nuestra mirada interpretativa de ellos cambia también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esa es como la invitación, porque hoy teníamos ese fenómeno de que el mismo lenguaje expresaba la no separación muchas veces en algunas lenguas, ¿no? Entonces, cuando éramos nosotros y ellos una misma cosa, en una misma palabra, sin diferencia. Entonces era un poco como, y también otros sonidos, o sea, como reflexionábamos un poco acerca de cómo ciertos sonidos nos despertaban sensaciones, ¿no? Entonces hacíamos como degustar en esa palabra que me como el mundo a mordiscos. Entonces, son maneras de invitarnos a celebrar, ¿no? Incluso las palabras nos lo recuerdan, ¿no? Que hay placer en nombrarnos y no nombrarnos, ¿no? Entonces es como, bueno, me quito estos calificativos no porque los quiera rechazar y no me hayan habitado, sino porque ahora me defino
no me quiero definir en función de nada, ¿no? Que dejo la experiencia a la percepción pura. Bueno, sería bellísimo verlo así, ¿no? Pero es una invitación. ¿Puedo compartir? Es tu momento. Es mi momento, wow. Qué maravilla. Te doy permiso. Gracias. Qué maravilla, muchas gracias. El ham. Bueno, hace un tiempo le compartí a Eu que escuché a un hombre hablar, que ha estudiado el arameo para, bueno, para muchas cosas en su propio camino, y en parte de ese camino ha hecho una traducción o una interpretación del Padre Nuestro y muchas cosas. Y me pareció hermosísimo como eso que acaba del ham, de los sonidos. Él compartía que esas lenguas antiguas, muchas, las sumerias por lo menos, habían nacido el lenguaje o los calificativos o sí, los conceptos a través de los sonidos, ¿no? Entonces el ham, del hamdulillah, que tiene el hamdulillah o alhamdulillah, era como ese del sonido de gustar algo, es el ser, o sea, tu ser completo, eso que tú vienes a ser, no que vienes a ser, lo que tú eres, y que siendo eso ya es suficiente para estar en este mundo, para esto, no sé, nos pasamos la vida buscando y preguntándonos cuál es nuestro propósito y cuál es no sé qué, o qué debo buscar, o como tal, no, justamente ser, ocupar tu espacio, como decía Eu, estar y ser. Y justamente, o sea, también resulta interesante que la palabra pecado, sin, el origen etimológico de esa palabra quiere decir ser, y que el pecado haya sido asociado a algo como por lo que debes ser condenado, simplemente por ser como eres. De hecho, hay un señor, un pastor franciscano que me encanta, que él dice que en realidad el pecado y el pecado original es todo aquello que nos aleja de nosotros mismos. Y de nosotros mismos alejarnos, cada quien en su creencia, de Dios o de la divinidad o de la creación. Y a través de estos calificativos, porque ahora cuando yo reviso mi propio proceso, eh, juicios y calificativos que nos ha dado el mundo, que nos han dado los otros, o nos hemos dado nosotros, o vienen heredados. Hay muchas fuentes, hay juicios y calificativos a través de la cultura o el país que naciste, en tu familia, los quienes te criaron, ancestrales, transgeneracionales, que tú mismo interpretaste así. Entonces te vas llenando, ¿no? Es como que te vas llenando de cosas, las vas agarrando, y entonces te vas tapando todo diciendo, bueno, yo me agarro todo esto para mí, porque esto soy yo. Cuando describen características tuyas del ser, por ejemplo, yo en mi vida siempre he tenido, pues tengo este cuerpo, este es con el que vine para este mundo, y bueno, resulta que este cuerpo refleja mis estados de ánimo, a veces volviéndose más redondo y más gordito, a veces, bueno, rebajo, a veces qué sé yo. También a mí me encanta hablar, me apasiono, me encanta comunicarme, a veces entonces no me mido, entonces, bueno, tiendo o a interrumpir o a abrumar a la gente, pero también eh, como dice, o en un caso, bueno, te dicen, siempre te dicen o toma la característica, tú si eres callada, entonces uno esforzándose por no ser callada termina siendo algo que uno no es, o yo esforzándome por tratar de ser más medida, a veces termino pues siendo como más volcánica, qué sé yo, ¿no? Pero, o yendo en contra de, bueno, mi cuerpo en los momentos que está más gordo, entonces estando en guerra con él, como ayer en la meditación de esta mujer hermosísima que acabo de conocer, Patricia, nos invitaba a preguntar, a dejar la guerra, es justamente dejar la guerra con lo que somos y preguntarnos qué quieres después de todos estos años de tiranía, de juicios, de calificativos, porque resulta que es que todas estas sombras o todos estos calificativos los hemos hecho alrededor de algo que somos, y el no aceptar lo que somos nos aleja más de estar en paz con nosotros y con el mundo y de encontrarlo de otra manera. Y esta mañana lo reflexionaba a través de la sabiduría de mi grifo y la limpieza, de mi grifo de la cocina. Porque resulta que, bueno, aquí el agua en Alemania tiene mucho, es muy pesada, tiene mucho calcio, tiene muchas sales pesadas. Entonces, las superficies brillantes o metálicas se manchan y quedan las manchas de agua. Y bueno, uno está ahí limpiando y no sé qué. Y claro, o sea,
hay que limpiar, hay que mantenerse, hay que darse cuidados, hay que también, como Evo nos regaló, esa higiene de la percepción, todo eso. Pero hay que preguntarse cómo y desde dónde, porque si es desde la no aceptación de lo que es natural, por ejemplo, es natural que envejezcamos, es natural que nos salgan canas, es natural que nos salgan arrugas, es natural a veces que engordemos, que rebajemos, que nuestro cuerpo esté más cansado, menos cansado. Bueno, resulta que mi grifo, pues yo lo limpio, pero hace poco alguien me regaló una esponja de brillo, o sea, metálica, y sí quedó espectacular con vinagre, no sé qué, se le salió todo, que al ratico se vuelve a ensuciar. O sea, ensuciar no, porque no es ensucio, es la realidad, está en contacto con esa agua y así se ve. ¿Qué pasó? Fue demasiado para mi grifo y se rompió. O sea, se le salió el esmalte, de tanto querer sacarle brillo, se le salió el esmalte y ahora bota agua. Entonces, para lo que él servía, yo le abrí un hueco, o se le abrió un hueco, por estarlo forzando. Y creo que así nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? De tanto editarnos, constreñirnos, por eso tan bonita esta carta, abrazar, expandirse, ocupar tu espacio, ser en tu puesto. A veces nos rompemos, nos abrimos grietas, nos encarnamos a alguien que no somos y dejamos de ser de servicio para nosotros mismos y para los que nos rodean. Siento yo, y así aprendí de mi grifo, y me acordé mucho de la matrona que vino, de la dula que vino cuando nació mi hijo, que a Diego cuando nació le empezaron a salir unos granitos, ¿sabes? El calor y no sé qué. Y la matrona, ¿qué les, como nueva mamá, ¿no? Ay, salieron granitos. O sea, yo sentía que él era como una hoja en blanco y entonces había que mantenerlo puro, inmaculado. Y cualquier pequeña cosa de muestra del mundo de este mundo donde uno se llena de granitos, hay calor y hay sudor. Y me acuerdo que mejor le decía a Diego, ay, tu mamá pretende que no estés vivo, o sea, que no pases por la vida con las marcas de la vida. Y la vida nos marca. Entonces, bueno, eso ha sido un poco el aprendizaje a través de varias situaciones la semana pasada que trajeron a luz algunos de los calificativos de los que yo he recibido, que son características mías. No quiere decir que al dejarse ser vamos a atropellar o aplastar o no responsabilizarnos por nuestros comportamientos, pero tampoco tenemos, como yo sentía, que tenía que comprarme mi derecho a estar en este mundo editándome, a sentirte que tienes que está bien sentarte en el banquillo de acusados para que todos los demás te señalen todas tus características y tus cualidades y las miren y las espíen y las juzguen y tú sentirte sí, mea culpa, horrible, soy terrible, soy una mala persona. No, es mirarte, aprender entre, quizás no darte con esa esponja de brillo tan fuerte, aprender cuál es lo que necesita tu superficie, tu ser, para limpiar, tener esa higiene de percepción, pero no para atropellarte y violentar. Es lo que es mi aprendizaje esta semana. Sí, es lindo, siempre podemos deponer estas formas, ¿no? Para mí se trata como de entrar en un vacío para recomponer, o sea, es como me defino más por lo que no soy que por lo que se adosa a mi ser, ¿no? Que está bien, adoptamos una personalidad, la construimos, hacemos un gran esfuerzo por nutrirla, mantenerla engrasada y cuando nos damos cuenta que de pronto no, alguno de esos engranajes pues tampoco correspondía a la maquinaria original, ¿no? Era como uy, esto está muy ruidoso, o sea, en realidad, ¿no? Descubrimos que tras ese motor que habíamos armado resulta que tenía un sistema de levitación ¿no? De propulsión a chorro natural, ¿no? Que estaba ahí, que no funcionaba porque no lo dejábamos funcionar. Pero me gustaron mucho las metáforas que trajiste tan hermosas de tan cotidianas, tan lindas y que nos hacen comprender eso, ciertamente, ¿no? Hay un cuido, pero también, bueno, experimentamos los extremos, ¿no? O sea, no necesariamente es que, ahora que sé que puedo despojarme de todo esto, no lo encarno, ¿no? Porque aquí desde la primera palabra y el primer soplido ya estamos, como decía, haciendo el aliento carne, ¿no? Como dice. Entonces, ciertamente, bueno, saber que son trajes, vestiduras y son, también tienen su encanto porque es parte de lo que compartimos como seres entre nosotros para reconocernos, ¿no? Uh -huh. ¿Puedo compartir?
Que, Me encantaría que nos tenías algo para leer y bueno, creo que de esa manera sí, comentamos y... sí, tengo dos cosas para leer. Una es primero ahorita, enlazando con lo que dijiste, quería compartir un poco una reflexión también la semana pasada a través de un capítulo del Tao Te Ching que en mi proceso y en mi confrontación con mis sombras, con mis cualificativos, con ordenar todo eso dentro de mí, le pedí al Tao y me salió un capítulo que después, cuando estaba dando clase de Qigong, relacioné también un poco, bueno, antes de seguir en esto, y al final, si está bien para ti, quería compartir el poema que le escribí a mi cuerpo después de tanta tiranía. Pero primero iba conectado, si está bien. Em, Les compartí, o sea, antes de leerles el capítulo de Tao, hablábamos en mi clase de Qigong que ahorita en primavera, aquí en el norte, en el hemisferio norte, estamos en primavera o iniciando primavera, empiezan a haber muchos vientos. Alguien decía, aquí donde estoy, en Alemania, en el norte, mucho viento y tal. Y de repente entendí en ese contexto lo que había leído en el capítulo del Tao el día anterior sobre lo que pedí para mí, pero los vientos son la expresión meteorológica de la primavera, de la energía de la primavera, que es la madera. La energía de la primavera es una energía de brotar desde la tierra, salir de la oscuridad y crecer, permitirnos mostrar. Tiene que ver con nuestra infancia, cuando salimos al mundo, cuando nos estamos reforzando ese interior, ese core de nosotros, esa parte más interna, y permitiéndonos ser tocados por el mundo, como lo que dije, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se llama? Va a pasar, así como va a pasar porque va a pasar que el atreverte a salir al mundo, el atreverte a estar y el atreverte a estar vivo te va a dejar marcas, como las marcas de mi grifo. El atreverse a ser grifo, ya que esté el agua pasando por él, pues lo va a marcar, claro que hay que limpiarlo, claro que hay que cuidarse, claro que hay que alimentarse, pero ¿cómo te marca? Y eso Y es es el el movimiento que te hace crecer, ¿no? O sea, cuando exacto, eres niño, a través del movimiento físico hay un desarrollo, ¿no? exacto. Y esos vientos emocionales que venían eran también que no podemos tener condiciones ideales de crecimiento, o sea, más bien esos procesos de encontrarse con las dificultades fortalece a la planta, ¿no? Exactamente, totalmente. De hecho, hubo un experimento que era lo que le compartí a mis alumnas en Estados Unidos, en Arizona, donde quisieron controlar el ambiente. Como yo pretendía que mi hijo no tuviera granitos, o que el grifo no tenga manchas, o que yo no tenga no sé qué, o que todo sea inmaculado y perfecto, para permitirse ser y habitar el mundo. Bueno, en este experimento controlaron todo, que quitaron los vientos y las matas no crecieron, las plantas no crecieron. A veces sí, es cierto, es doloroso el tener resistencias, es doloroso el tener marcas, es doloroso todo eso, pero justamente lo que me hizo ver eso es que eso es lo que te ayuda en ese proceso a ver dónde estás parado, cuál es tu suelo, cuál es tu puesto, dónde lo estás ocupando, de qué raíces vienes, de qué oscuridades vienes. Y es en esas oscuridades, en esa raíz, en ese anclaje, que permite también cuando dejas la guerra, para mí ha sido muy sanador el dejar la guerra con mi historia personal, con los personajes de mi historia personal, de mi vida, mi familia, mi ancestro, y más bien honrarlos porque estoy viva, porque te dejas de estar fragmentado. Y Raíces justamente, profundas que hacen que él pueda ser más alto el árbol, ¿no? Que se exactamente. sostenga. Y justamente cuando uno practica Qigong y el arte del Qigong y en el taoísmo es el como ser como el bambú, que tienes esas raíces profundas, sabes dónde estás, sabes que eres bambú. Un bambú no va a pretender ser cedro o un cedro no va a querer ser un olmo o yo qué sé, ninguno de los otros seres vivos de la naturaleza están buscando ser otra cosa o ponerse otros atributos. Y saben de esas raíces, pero también se permiten ser movidos por los vientos de manera flexible. No quieren decir que los árboles se entreguen a los vientos y entonces hagan todo lo que el viento quiere, sino aprenden a danzar con ella, a moverse en flexibilidad y estar en esa conversación para dejar que las marcas que son necesarias de ese encuentro, lo que va a modelar el viento. A veces cuando uno va a sitios donde hay muchísimo viento, ves que los árboles se han modelado en la dirección que el viento siempre pega, pero ellos no han perdido sus raíces, no han perdido su base, no han perdido su suelo, su tierra, su generación, de dónde pertenecen. Entonces, bueno, con esa pincelada quería leerles este capítulo del Tao, que es el verso número 21, y fue, bueno, como me llegó a mí, cada quien que le sea de servicio en lo que como le tenga que llegar y lo marine dentro de sí de la forma que deba ser.
Además en esta versión del Tao, está en inglés, voy a ir traduciéndola. Me gusta porque él alterna entre femenino y masculino. Este capítulo está en femenino, por eso lo voy a leer en femenino y bueno, cada quien está invitado a ponerlo en lo que pase sea mejor para sí. Dice, la maestra mantiene su mente siempre en uno con el Tao, o al unísono con el Tao, o en armonía con el Tao. Y es lo que le da su brillo. El Tao no se puede agarrar, no se puede tomar, por eso pensé en el viento, es como el viento, tú no lo puedes agarrar, tomar, sostener, ves las consecuencias, lo ves, lo oyes, lo sientes en los movimientos, a través de lo otro, a través del reflejo, lo mismo que nos pasa con la sombra. Muchas veces la vemos en esa proyección que nos hace el otro, lo que nos hace el externo, darnos cuenta dónde están nuestros puntos ciegos. Entonces dice, si el Tao no se puede agarrar, no se puede tomar en la mano y decir, esto es lo que siento, ¿cómo puede estar la maestra o la mente de la maestra en armonía con él o siendo uno con él? Porque no se aferra a ninguna idea, no se queda aferrado a ninguna idea. El Tao es oscuro e insondable. Entonces, ¿cómo puede hacerla radiante? Como esa tierra que nos ha, esa oscuridad, esa profundidad, esas sombras de nosotros que nos da todo ese sostén y esos nutrientes y nos da brillo. Dice, bueno, ¿cómo la puede hacer radiante? Porque ella lo deja. Deja al Tao que la haga, que radie a través de ella. Antes de que existieran el tiempo y el espacio, ya existía el Tao. Y está más allá de lo que es y lo que no es. Entonces, ¿cómo sé lo que es verdad? ¿Cómo sé lo que es cierto? Miro dentro de mí y veo. Bellísimo. Sí. Sí, sin palabras, ¿no? Es como, Uh-huh. como decías tú las reflexiones que nos acompañan y toman eventualmente sentido. Ay, me Ah, quedé. te quedaste un poquito Ya pegada. lo voy a resetear Sí, aquí. si quieres apagar las reflexiones que nos acompañan y van tomando sentido mientras las marinamos, ¿no? Es lo que querías compartir. Exacto, que tú me habías dado ese. Sí, qué bonito. Así es. Además, como a cada lectura y es un momento nuevo y es una comprensión nueva también, ¿no? O sea, ahí estamos siempre en esa proyección justamente, ¿no? Por capas, comprendiendo, pero lo importante es que viene como un elemento rector de sabiduría universal, ¿no? Yo siempre siento que estos libros de sabiduría perenne, pues siempre actuales, ¿no? Siempre presente, esto que nos conecta inmediatamente con ese llamado a que esa verdad está en nosotros, ¿no? Justamente, o sea, cómo la vives, cómo la expresas, cómo la interpretas, cómo la sientes, ¿no? Las maneras son infinitas, pero bueno, el corazón resuena con esas palabras porque sabe que vienen de una experiencia que es universal, pues todos tenemos justamente a través de esa observación, de esos sentidos, que es lo que tenemos por derecho propio de existencia y hay que sacarles el jugo, ¿no? Uh-huh. Me encantaría escuchar el poema que salió de todas estas pequeñas tormentas de viento que han venido ocurriendo, en las que cada vez somos capaces de embrace, de abrazarnos más a nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, te escucho, Gaby. Gracias, Bueno, muchas gracias por el recibir. Se llama Retorno Infinito. Hoy le pregunté a mi cuerpo, le pregunté, ¿qué necesita después de tantos años de tiranía? Y en un susurro, claro como un estruendo, me invitó a venir a mi encuentro, sin posponerme, sin insistencias ni resistencias. Me invitó como lo hace el amor, abierto, curioso y un poco temeroso. Y así mis dedos surcaron mis labios, anhelantes, y ellos los recibieron en sus colinas húmedas, guardianas de mi lengua. Mi voz, túnel vibrante de mis entrañas, me dio como ofrenda a los dragones que en mí habitan. Mis pechos, vórtices deliciosos, celestiales y carnales, me recuerdan jadeantes y tibios, la dicha hecha carne. Mis hombros,
majestuosos y sedosos, me muestran el vértigo y el gozo de una caricia de amor. Y la danza de mis curvas carnosas me enseña a habitarme al ritmo de mi soberanía. Desciendo, mis pies me hablan, por fin los escucho. Felices me cuentan de horizontes ligeros que hasta ahora velaban mis juicios. Y mi corazón diáfano se abre. Por fin retorno. Vuelvo a mi principio. Regreso, sin lejanía ni letanía. Soy. Sin lejanía ni letanía, wow. Qué bonito, Gaby. Bueno, una bonita invitación, wow, a apreciarnos, ¿no? Qué lindo. Porque bueno, lo que se nos ha sido dado es lo perfecto, lo justo, lo necesario, así. Habitarnos, qué lindo. Gracias, Eo. Bueno, yo de mi parte siento que he compartido lo que quería entregar hoy, que le sea de abono y de alimento a cada quien como necesite, esperando que podamos vernos y ser sin juicio. Sí, no, estos nutrientes han sido, sí, ¿no? Como esenciales, nutrientes esenciales. Hay que, y sí, bueno, nos mantenemos en lo simple, en lo que parece que tuviese mucho vuelo, pero tiene también sus raíces para poder crecer. Un abrazo, Gaby. Nos Un despedimos por abrazo, hoy en torno al fuego con la sabiduría de la poesía y la belleza. un Chao. abrazo para todos. Chao, Eu.